A continuación, le queremos dar las gracias al doctor Alberto Ochoa por hacernos el favor de presentarnos el siguiente. Originalmente es un simposio en el cual va a participar también el doctor César Chávez y el doctor Vicente Villagómez. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, la idea de este simposio es traerles pequeñas charlas de aproximadamente 10 a 15 minutos cada una acerca del diagnóstico y tratamiento actual en el área de laringe. Vamos a tener como invitados al doctor César Chávez Martín, quien va a ser el primero en hablarnos acerca de diagnóstico en laringología. Él es egresado del Hospital Civil Viejo, hizo un fellowship en Portland, Oregon, en laringología. Posteriormente les va a hablar un servidor acerca de procedimientos en consultorio. Y por último, el doctor Vicente José Villagómez Ortiz, quien está en la ciudad de Monterrey, no pudo acompañarnos por cuestiones personales. Pero bueno, a él, quien no lo conoce, es otorrino graduado de la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León, tiene un posgrado en fellowship en laringología y cirugía de la voz, es profesor de pregrado en medicina del TEC y un doctorado en medicina en la Universidad de Nuevo León. Y al final podremos tener algunas preguntas con los ponentes. Entonces, a continuación, el doctor César va a comenzar con su plática. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias al doctor Rigoberto por el espacio y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico en laringología. Creo que sí se ve bien. A mí me gusta pensar que la voz es el elemento del cuerpo humano que realmente nos hace humanos, ¿no? Y es que la laringe es un instrumento de viento donde el cono elástico, que se ve aquí, es la base del ligamento vocal y forma la boquilla de un instrumento de viento. Y hablando de música, instrumentos y de voz, el año pasado se hicieron los Grammys y estos fueron los nominados a Mejor Álbum del Año y obviamente ganó Taylor Swift, millonaria. A lo que voy es que todos somos críticos de la voz y la calidad de la voz es un fenómeno completamente perceptual y es un constructo multidimensional y no puede ser evaluado de manera monodimensional, como el tono, o la frecuencia, o la intensidad. Este es un concierto en el Teatro de Gollado, que me invitó la doctora Carla Mesa. Este que está aquí es el pianista Jorge Viladoms, él es mexicano, y un chelista mexicano también, Ronnie Gordillo, y esta es una soprano española, y bueno, él siempre promueve mucho la música en Europa. Y bueno, y es que hay muchos personajes que han dedicado toda su vida a la evaluación de la voz. Por mencionar solo algunos, este es Manuel P. García, él fue el descubridor del espejito laringio. Tenemos a Chevalier Jackson, que es el pionero en la laringoscopía directa. Él nos aporta la posición de la laringoscopía directa con cuello flexionado y cabeza extendida, que reproducimos todos los días en quirófano, y no se diga de Hirano, este japonés, que describió la estructura y la biomecánica de las cuerdas vocales. Y todos estamos inspirados en alguien, y estos son tres personas que pues guiaron mi camino en la laringología. Está el doctor Seitel, Sporns y el doctor Thomas, y estos son tres de sus, cada uno con un artículo de ellos. Bueno, particularmente uno de ellos nos aporta algo que a mí se me hace importante, es un detalle pequeñito que pongo en práctica todos los días al platicar con un paciente que llega con disfonía, y es que él divide la disfonía en dos grandes grupos y agrega dos alteraciones vocales que no son propias de la frecuencia fundamental de la voz, sino de la formántica de la voz. Y el primero, bueno, clásicamente es una lesión que está en una cuerda vocal y al ponerse en contacto con la cuerda vocal contralateral divide la densidad de la cuerda, haciendo de esta forma diferentes tonos en una misma emisión vocal. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, es algo muy sencillo.
esto es una lesión exagerada, es un pólipo, pero es el primer tipo de disfonía. Aquí vemos el pólipo, cómo divide la cuerda con todos los pacientes que llegan con esta lesión dicen que es una voz aguardientosa, pues la descripción, ¿no? En realidad no hay una traducción para cada una de estas disfonías al español. Si buscas la traducción, todas va a decir pues voz ronca, ¿no? Pero es una forma de disfonía. Y la otra es una clásica una voz gris por escape aéreo, y lo más descriptivo o representativo, esta es una voz, lo más representativo es una parálisis de cuerda vocal, ¿no? Bueno, esta es una parálisis de larga evolución ya muy compensada. Y bueno, todos los elementos que vamos a explorar durante el diagnóstico. Y bueno, en realidad a mí me apasiona la conformación del ligamento vocal. Y hablando de alteraciones en la histología que nos dan una voz ronca, un día escribí un hilo en Twitter, antes, bueno, ahora ex, sobre la presbifonía. Y realmente me buscaban muchas personas por eso, y no me daba cuenta del impacto que tiene el cambio de la voz con la edad de las personas. Y bueno, en esa ocasión llegó esta paciente de 79 años con disfonía, disfagia, bradicinesia y bueno, aquí vemos cómo tiene un gap muy exagerado. Vemos un tremor en la supraglotis. Hay una hiperfunción relativa de las bandas ventriculares. Y si vemos esta paciente en laringoestroboscopía, pues vemos una ausencia prácticamente de la vibración de las cuerdas vocales. Sin embargo, este gap o este espacio exagerado que tiene la paciente pues crea una turbulencia hacia la supraglotis que hace que vibre la banda ventricular, y también vemos aquí el tremor de los aritenoides. Y de esta forma, en un solo paciente vas a encontrar tres formas de disfonía: uno por escape de aire, otro por diplofonía, que es la vibración de la banda ventricular, y otro un tremor, ¿no? Son tres formas de disfonía. Y bueno, los músculos que siempre vamos a explorar, en realidad no los vemos, pero los exploramos de manera indirecta. Y yo siempre examino obviamente con un endoscopio, grabo y reproduzco después de la consulta para analizar una y otra vez, porque después del análisis primario vamos a encontrar algunas cosas. Siempre pongo lidocaína al paciente, bueno, no siempre, pero cuando lo amerita, pero sobre todo cuando quiero acercar el fibroscopio, pongo lidocaína en la supraglotis para poder acercarlo mucho, y realizo diferentes actividades, ¿no? Enfonación, que ya todos conocemos, y sobre todo exploro la respiración. Y si siguiéramos una secuencia de exploración, pues bueno, yo hago prácticamente esto. Primero explorar el paladar mediante sonidos fricativos, que es papapash para ayudar al paladar y ver el movimiento del mismo. Siempre hay que explorar el nervio laringio superior. Y el nervio laringio superior es bien sencillo de explorar. Simplemente hay que pedir al paciente que eleve el tono de su voz desde un tono bajo, como se ve en la imagen inferior, hasta un tono alto para la elongación de las cuerdas vocales. Por supuesto, esto hace que el músculo crico tiroideo se contraiga y haga una vasculación los aritenoides y se elonguen las cuerdas vocales. Y bueno, este es un video de una lesión unilateral de una cuerda vocal. Perdón, Bueno, es una lesión unilateral del nervio laringio recurrente del lado izquierdo. En tono bajo, la vibración o la oscilación de las cuerdas vocales siempre se va a compensar, se va a conservar por la tensión del músculo tiroaritenoideo. Y ya en tonos altos, pues el lado izquierdo va a encontrarse relativamente laxo respecto al lado derecho. Y esto va a generar una vibración o una oscilación lateral al axis de la cuerda vocal. Lo vamos a ver aquí, como el lado derecho hace una amplitud de movimiento, la cuerda vocal completa, y el lado izquierdo está rotando lateral a su axis. Y lo vamos a ver en este artículo buenísimo que tenemos aquí. Esta es una imagen con las cuerdas vocales elongadas, con el músculo cricotiroideo contraído. Vemos el lado derecho normal, el lado izquierdo con una lesión del laringio recurrente, del laringio superior, perdón. Vemos como el lado derecho vibra inicialmente lateral a su axis, se va a la línea media y luego se va a medial.
a diferencia del lado izquierdo que inicia lateral a su axis, se va a la línea media conservando una concavidad y luego regresa lateral a su axis. Y posteriormente hay que explorar siempre el nervio laríngeo recurrente. Y bueno, hay que recordar que el nervio laríngeo recurrente lo podemos explorar pidiendo al paciente que respire con un endoscopio flexible. Bueno, aquí vemos siempre la exploración de este punto blanco que es el aritenoides. Hay que recordar que las cuerdas vocales o los aritenoides se mueven lateralmente cuando el paciente realiza una inspiración y posteriormente se cierran parcialmente para aumentar la resistencia al flujo durante la expiración. A este movimiento se le llama traslación. Y bueno, aquí inicia la traslación y además de la traslación hacen otro movimiento al expirar, que es la rotación interna, que es este que vemos aquí dibujado. Y de esta forma vemos los tres movimientos. Aquí es respiración, esto es inspiración y la rotación interna. ¿Okay? Y bueno, y también recordar que que el aritenoides hace una rotación externa, como se ve aquí, al momento de inspirar profundamente. Y bueno, esta es una paciente de 57 años con disfonía 2 meses de evolución, perdón, 2 semanas de evolución, de inicio súbito. Siempre buscamos simetría, el momento de acción del movimiento. Buscamos el arco de rotación que sea completo y siempre pedimos al paciente que haga un olfateo para abrir las cuerdas vocales al máximo, y siempre en un tono bajo porque el tono alto va a elongar la cuerda vocal y va a compensar. Y bueno, aquí vemos otra vez a la paciente. Cuando exploramos con un endoscopio rígido podemos ver prácticamente todo normal. Aquí, por ejemplo, es una respiración con endoscopio rígido y vemos que se ve relativamente conservada los movimientos. Sin embargo, hay una pequeña sincinesia en el cartílago aritenoideo del lado izquierdo, aquí pidiendo al paciente que haga un tono alto. Y bueno, cuando pasamos a un endoscopio flexible, a esta paciente obviamente le apliqué lidocaína y me acerqué lo más que se podía. Y aquí podemos descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, vemos cómo el movimiento del cartílago aritenoideo derecho pues está conservado. Aquí lo podemos ver claramente, y el del lado izquierdo pues está muy limitado. Incluso si vamos hacia acá vamos a observar nuevamente la sincinesia. ¿Okay? Y aquí pues prácticamente podemos hacer un diagnóstico de paresia de laringio recurrente. Y bueno, si exploramos solamente a esta paciente con un endoscopio rígido, pues no vamos a ver las alteraciones clásicas que siempre nos dicen, ¿no? De un gap o un ensanchamiento del ventrículo o una malposición de las cuerdas vocales. Siempre hay que explorar al paciente en respiración y eso nos va a dar pues muchas respuestas, ¿sí? Y bueno, estos son algunos de los datos de algún paciente que propone este artículo con probables signos de paresia de cuerda vocal. Y bueno, este es otro caso que me llamó mucho la atención, lo vi la semana pasada. Es una paciente con antecedente de una hemitiroidectomía izquierda hace 10 años. Después de eso quedó ronca, y después de la hemitiroidectomía izquierda hicieron una hemitiroidectomía derecha y posterior a ello pues quedó insuficiente, ¿no? Una lesión bilateral. Me mucho la atención que estas lesiones. Y por supuesto siempre hay que explorar la estructura. La estructura son cosas básicas que todos saben, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un paciente con una lesión por arma de fuego directa al cuello. Vemos una alteración de la estructura. Este paciente sobrevivió a una lesión de las cuerdas vocales, habla, come. Vemos por ejemplo aquí un quiste de cuerda vocal derecha. El quiste se ve muy representativo, pues, como una pelotita ahí incrustada en la cuerda vocal. Y algo que
siempre hacía hincapié el doctor Seiteas en sus residentes era obtener una imagen perfecta. Bueno, esta imagen no es perfecta, pero lo que voy es que siempre hay que poder ver toda la estructura. Aquí, por ejemplo, se ve un pequeño papilón con la cuerda vocal izquierda, pero el peciolo aquí está muy prominente, y si avanzamos un poquito, pues ahí se descubre otro pequeño papiloma casi en la comisura anterior. Entonces siempre hay que obtener la imagen, dicen algunos artículos que la imagen perfecta es por un laringoscopio rígido de 70. Y bueno, también el moco de la laringe aquí, por ejemplo, es una laringitis aguda bacteriana. Es muy raro, bueno, a mí me parece muy raro de manera primaria una laringitis aguda bacteriana. No las veo yo mucho, pero bueno. Y la onda mucosa, vamos a hablar un poquito rápido, ¿tenemos tiempo? 5 minutos. Bueno, la laringoestroboscopía es una imagen compuesta del promedio de diferentes ciclos vibratorios. No es realmente una imagen en tiempo real. Y se basa en tomar un sonido, obviamente de las cuerdas vocales, para extraer la frecuencia fonática, y de esta forma predecir la fase del ciclo fonatorio del siguiente ciclo, y de esta manera toma una muestra que va a ser una imagen. Y de esta manera va a tomar diferentes imágenes de distintos ciclos vibratorios, es decir, que se va a saltar ciclos vibratorios para reconstruir una secuencia. Por eso no se considera una imagen en tiempo real. El sonido sí es en tiempo real, pero no la imagen. Es por lo tanto una secuencia. Y de esta forma vamos a necesitar que la cuerda vocal vibre de manera regular. Por eso es un poco difícil ver una buena oscilación de cuerdas vocales en una disfonía muy, muy severa. Y por ejemplo, aquí es una de las variables del análisis de la laringoestroboscopía. Vemos aquí una vibración de una cuerda vocal aperiódica. Se refiere que hasta el 30% de los pacientes con una voz normal tienen una voz aperiódica o irregular. Entonces, en estos pacientes no va a ser útil la laringoestroboscopía. Y bueno, de manera clásica nos enseñan a analizarla o a entenderla a través de la ley de Talbot, pero Talbot no explicaba los fotogramas, sino explicaba la velocidad de movimiento de una imagen para que se volviera difusa en la retina, o la percibiéramos como difusa. Pero bueno, estas son las variables que analizamos durante la laringoestroboscopía. Y bueno, por ejemplo, es una lesión que en tonos bajos no la vamos a percibir, y conforme el paciente aumenta el tono, ahí va a aparecer la lesión. Esto es porque, pues bueno, la lesión está muy laxa, es muy pequeña, y entonces en tonos bajos la cuerda se hace laxa, se hace más grande, se esconde, y conforme el paciente aumenta el tono, pues empieza a aparecer ahí la lesión, como lo vemos aquí. Justo ahí se corta la voz. El paciente dice que estos pacientes dicen que cuando suben el tono la voz se corta, no alcanza los tonos altos. No es que no lo alcance, sino cuando suben el tono se corta la voz. Y bueno, estos son otros nódulos en una fase desmatosa. Y bueno, otro quiste. Aquí, por ejemplo, analizando un poquito las variables, vemos la amplitud de la onda del lado izquierdo, y se ve disminuida la amplitud de la onda, es una fase asimétrica. Y aquí, por supuesto, vamos a encontrar diprofonía. Y bueno, este es el mismo paciente 10 días después de operado. Vemos como la cuerda vocal derecha, que aún está hematosa, pues la amplitud de la onda está disminuida, pero va recuperando la simetría hasta cierto punto. Y bueno, un edema Renke, se ve bonito. Edema Renke. Y bueno, finalmente, para esas voces aperiódicas que no podemos analizar con mucha exactitud a través de la laringoestroboscopía, existe la laringoscopía de alta velocidad, que esta es captar 4000 fotogramas por segundo y da una imagen de un periodo muy corto. Entonces aquí no podemos acoplar tanto la voz, es la desventaja. La única ventaja, podríamos decir, son dos.
Una, que podemos mostrar el offset de la vibración, y lo segundo es que nos ayuda a las cuerdas vocales que tienen una vibración aperiódica. Y bueno, aquí se ve un ejemplo. Okay, perdón. Justo ahí es el onset y vemos pues un periodo muy corto de vibración. Y aquí vemos cuando se detiene. Bueno, esta es una vibración aperiódica. Y finalmente vemos aquí la videoquimografía, que es una imagen lineal, que es una versión monodimensional de la endoscopia de alta resolución. Y bueno, creo que sería todo. Lo agradecemos al doctor César Chávez por su excelente plática. A continuación, les voy a platicar algo, unos pocos minutos, realmente podríamos extendernos mucho acerca de esto, pero es acerca de los procedimientos que podemos hacer en laringe dentro del consultorio. Cabe mencionar que no tengo conflictos de interés, únicamente con las asociaciones a las que pertenezco. Y bueno, hablando acerca de la historia de la laringología, la realidad es que desde hace más de 100 años que comenzó todo el tema en laringología, muchos procedimientos se hacían en consultorio. Con el advenimiento de nuevos equipos, microscopios, la anestesia general más segura, se comenzó a llevar muchas de estas patologías a quirófano. Pero, pues, ¿por qué regresamos otra vez al consultorio? Pues la realidad es que la tecnología nos impulsó a regresar de nuevo, ¿no? El poder hacer mejor diagnósticos, como nos enseñaba el doctor César Chávez en el consultorio, pues nos llevó definitivamente a poder hacer más cosas en consultorio. El tener endoscopios chip tip, el tener láseres en consultorio, pues pudimos ya llevar todas esas técnicas a la sala de procedimientos o consultorio. Y aquí esta diapositiva me gusta mucho, porque podemos englobar los tratamientos de laringe, ya como tal, tratamientos quirúrgicos, en estos tres, ¿no? Podemos llevar al paciente a quirófano, podemos hacer procedimientos en consultorio, pero creo que esta parte también, que a veces la podemos olvidar mucho, la sala de endoscopías es una muy buena opción para muchas de las patologías que vemos. Obviamente no todo el laringe va a consultorio o sala de endoscopías. Existen patologías que deben de ser llevadas a cabo en quirófano y no vamos a obviar esa destreza bimanual que tenemos y el acercamiento con el microscopio, ¿no? Pero hay otras patologías como las que les voy a platicar que se pueden llevar a cabo en estos dos lugares. La realidad es que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Definitivamente el ir a una sala de endoscopías, pues tenemos al paciente sedado con el anestesiólogo, tenemos un lugar seguro para hacer los procedimientos, y lo que yo les podría decir es que incluso antes de aventurarnos a hacer algo en consultorio, o sea, para los que
de pronto empiezan en este tema de laringología. La sala de endoscopias es un ambiente mucho más seguro, el paciente está mucho más tranquilo, entonces pues es un buen lugar también para hacerlo. Y existen patologías que podemos combinar el tratamiento quirófano-consultorio. Y definitivamente, pues como todo en medicina, todo va a llevar una curva de aprendizaje en cuanto a conocimientos y tiempo, ¿no? Yo no me considero experto como tal en el tema, tengo 8 años que empecé a hacer como tal laringe, pero bueno, vamos adquiriendo esa capacidad, esa habilidad, esa experiencia para irlo haciendo. ¿Cuáles son los criterios para escoger a un paciente para hacerlo en consultorio? Pues un paciente que no tenga reflejo nauseoso excesivo, que tenga fosas nasales permeables, que sea tolerante a permanecer sentado, que no sea ansioso. Pacientes que utilicen anticoagulantes, AINES, pues definitivamente no son aptos para consultorio. Pacientes ansiosos o incluso con bajo umbral al dolor. Y las técnicas de anestesia, como vieron también ya algunas en las pláticas del doctor César, pues son estas, ¿no? Tenemos que aplicar algodones con oximetazoline y lidocaína en fosas nasales previamente, lidocaína en lengua, orofaringe y en laringe y tráquea. Y para hacerlo en laringe y tráquea tenemos estas formas de hacerlo. Los atomizadores nos van a ayudar realmente a llegar nada más a la pared posterior del orofaringe, pero para poder anestesiar como tal las cuerdas vocales podemos hacerlo a través de esta cánula de Abraham o incluso las cánulas para senos paranasales curvas, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Metemos ahí tenemos un endoscopio flexible donde vamos a introducir por la cavidad oral la cánula, ponemos un poquito de goteo y después le pedimos al paciente que nos diga la I para que haga una gárgara laringea. La realidad es que es útil. Desde mi punto de vista tenemos también estos que ya son diseñados justamente para hacer las gárgaras laringeas, pero desde mi punto de vista lo más útil es esto: hacer una infiltración a través de la membrana cricotiroidea. Y aquí vamos a ver un ejemplo donde vamos a infiltrar a esta paciente con lidocaína. Generalmente basta con 3 centímetros cúbicos de lidocaína, realmente no necesitamos mucho, tenemos que entrar a través de la membrana. Y para estar seguros que estamos en tráquea, succionamos, y si nos succiona aire es que estamos ya en la tráquea, ¿no? De pronto, pues muchos de estos pacientes, por ejemplo ella, o pacientes que tienen una parálisis de cuerda vocal, etcétera, secundaria a una tiroidectomía o cirugías en cuello, pues son zonas muy fibrosas. Ahí es donde se puede complicar un poquito más la cuestión porque la aguja se nos puede ir lateral en la tráquea. Entonces tenemos que estar bien seguros que estamos centrales y en la tráquea. Tenemos que tener un equipo adecuado en consultorio para hacer todo esto. El tener una pantalla tanto para el diagnóstico como para el tratamiento en consultorio frente al paciente nos ayuda bastante. Evidentemente no es regla al 100%, hay pacientes que prefieren no ver, pero en la gran mayoría sí prefieren ver lo que estamos haciendo y eso los deja mucho más tranquilos. Entonces aquí tenemos un endoscopio chip on the tip, que es un endoscopio que nos da una muy buena imagen. Al final de cuentas, podemos tener también un endoscopio que no sea chip on the tip. Teniendo una buena cámara y una fuente de luz, podemos tener una buena imagen. Y bueno, tenemos estos láseres que podemos usar en laringe, ¿no? Cada uno de ellos con una longitud de onda diferente y utilizados para diferentes tratamientos y patologías. En general, lo que yo utilizo es el láser de KTP, pero bueno, tenemos también hoy en día el láser azul, que como vemos es de 445 nanómetros comparado con los 532, algo muy similar al láser de KTP. Entonces, estos dos láseres, todavía el azul es mucho más compacto que el KTP, pues son equipos que se pueden manipular y llevar de un lugar a otro. Pues aquí tenemos un ejemplo de láser, de la fibra, y aquí va a haber algunos ejemplos que les voy a dar acerca de los tratamientos en consultorio. Para comenzar, como todo en laringe, ¿no? Y lo que decía el doctor César es importante en cuanto al diagnóstico. Tenemos que saber o tener un adecuado diagnóstico para llevar un tratamiento, ¿no? No está permitido, y menos en consultorio, ni siquiera en quirófano, el llegar a quirófano sin saber qué es lo que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico presuntivo. Entonces, estas patologías
BPH laringio, lesiones benignas como pólipos, ectasias, granulomas. Hablando de BPH laringio, la realidad es que pues ha venido a facilitarnos mucho el tratamiento en estos pacientes, porque generalmente comenzamos en quirófano y después hacemos retoques en consultorio o en sala de endoscopías, y eso evita que el paciente esté yendo a quirófano de manera temprana. Inyecciones de cuerdas vocales, medializaciones, toxinas botulínicas, inyecciones con triamcinolona, biopsias de laringe, que es algo que comúnmente hacemos. Y hay que conocer los riesgos, ¿no? Y para minimizar estos riesgos hay que conocer bien la anatomía, tener un paciente que coopere y conocer las herramientas con las que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer una biopsia. Lo podemos hacer a través del canal de trabajo o vía oral con estas pinzas que tenemos aquí abajo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí entramos con el laringoscopio flexible. A través del canal de trabajo metemos las pinzas para hacer la biopsia. Realmente aquí está muy a la mano, porque aquí tenemos la epiglotis y desde la epiglotis vemos lesión en este paciente, que al final fue un paciente con un linfoma. Este es un muy buen ejemplo de lo que les hablaba acerca del papiloma. Es una paciente con múltiples cirugías por papiloma. La veo relativamente frecuente, como cada 3 meses. La realidad es que ahorita me parece que tiene ya 2 años sin cirugía o procedimiento. Le ha ido bastante bien. Ahí metemos la fibra, el láser a través del canal de trabajo y comenzamos con el procedimiento. Algo bien importante es que tenemos bien medido el tiempo. La realidad es que una vez que instilamos la lidocaína en tráquea, tenemos aproximadamente 15 minutos para hacer el trabajo. Más de eso no, y aunque en teoría la lido pudiera durar más, la realidad es que no. El paciente después de 15 minutos empieza ya a deglutir, empieza a toser, se empieza a sentir incómodo, ansioso. Entonces, pues eso también es importante. En pacientes con papilomas, cuando hay una lesión muy grande, pues no es candidato para ir a consultorio. Tienen que ser lesiones pequeñas, tenemos que agarrarlas muy a tiempo, estarlos vigilando después del posquirúrgico en quirófano para saber cuándo llevarlos a consultorio. Medializaciones de cuerda vocal también las podemos hacer en consultorio. Aquí vamos a ver un paciente con una parálisis de cuerda vocal izquierda, donde le vamos a inyectar ácido hialurónico. La idea de este ácido es inyectarla paramedial al músculo tiroaritenoideo. De pronto estos pacientes tienen un músculo pues muy atrofiado. Todo esto depende del tiempo de evolución que lleven ya con la parálisis de cuerda. Pero igual, como les mencionaba, estos procedimientos pueden llegar a ser llevados a cabo en una sala de endoscopías, sobre todo en pacientes que son ansiosos, o incluso en la curva de aprendizaje cuando uno va comenzando, pues lo ideal es hacer una sala de endoscopia, ¿no? Ahí tenemos mucho más tiempo y nos sentimos más seguros al hacer el procedimiento. Inyecciones de toxina botulínica también lo hacemos bastante en consultorio o en sala de endoscopías. E incluso es para quien se esté animando a hacer una inyección de cuerda vocal. Desde mi punto de vista es más fácil hacer una inyección de Botox que una medialización de cuerda, porque en la medialización de cuerda tenemos que darle a la parte de acá atrás de la cuerda vocal, del músculo. Y en una inyección de toxina botulínica la realidad es que con que le demos al músculo en cualquier lugar del músculo, pues vamos a tener el efecto de la toxina. Y cuando inyectamos ácido hialurónico, lo que puede llegar a ocurrir, si nos damos muy superficial, es que inyectemos el espacio de Reinke, que me ha pasado a muchas personas, y no ocurre nada. Lo único que hacemos es succionar el ácido hialurónico, tenemos hialuronidasa para retirarlo. Granulomas de cuerda vocal también es una patología que se beneficia mucho de los procedimientos en consultorio, ¿no? Este paciente tenía ese granuloma, lo operamos,
Este paciente tenía una historia, lo voy a tener un poquito porque tenía, la realidad es que una historia bastante compleja. Era un paciente que me llega a la consulta porque tenía disfonía, un colega lo metió a la laringoscopia directa y le reportaron un carcinoma epidermoide de cuerda vocal. Entonces, cuando llega conmigo a consulta, lo que yo veo es eso, esa lesión que vieron ahí, eso llega. Y entonces llega con los papeles, fue con el oncólogo le dijo que se tenía que radiar y llega ya con el pase del seguro para radioterapia. Entonces, importante lo que mencionábamos, aquí hay que hacer un buen diagnóstico preoperatorio. Esta lesión está en el proceso vocal, de la cuerda vocal, en el lado izquierdo. Vemos de pronto algo que nosotros le llamamos como signo de la muela, ¿no? Se ve aquí irregular, se ve como contacta con el otro lado. Yo le dije, ¿sabes qué? Espérame, tenemos que ir a quirófano, biopsiar eso de nuevo, hacer un transoperatorio, porque para mí, pues eso no es para ir a radioterapia. A mí me parece un granuloma, pero hay que volver a ver el histopatológico. Y resulta que vamos a quirófano, hacemos el trans y nos reportan tejido granuloma, nos reportan como tal inflamación, ¿no? Ni siquiera, y aparte tenía un diagnóstico de BPH más carcinoma. La realidad es que no supimos al final qué ocurrió, si sí tenía un carcinoma, lo quitaron, hizo un granuloma después, pero en este paciente pues no estaba indicado el llevarlo a radioterapia. Entonces, perdón, lo que hicimos con él fue seguir a quirófano, hicimos el trans, nos reportan que es un granuloma, 10 días posquirúrgico y ya la hicimos. El paciente está re bien, ¿no? Con fibrina. 2 meses posquirúrgico, lo esperado en un granuloma, empieza ya a crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectar triamcinolona intralesional en la cuerda vocal en el consultorio. Y esto nos evita estar yendo a quirófano en los pacientes con granulomas. Pues ahí estamos inyectando, generalmente se blanquea toda el área. Y como van a ver en la endoscopía después, generalmente donde inyectamos triamcinolona, se retrae ahí un poquito, ¿no? Pues aquí está ya. 18 meses después de la inyección. Es muy variable, con una inyección podemos tener este resultado, puede requerir más de una inyección en consultorio. Otro procedimiento que la realidad es que cada vez hacemos más, esto no en el consultorio, esto en sala de endoscopías, es el quitar pequeñas lesiones, ya sea vasculares o pequeñas hemorragias o pólipos. Y lo hacemos mucho en cantantes que tienen, pues la realidad es que pues la premura del tiempo por trabajar, ¿no? Que tienen que trabajar en 15 días, en una semana, y entonces no pueden ir a un procedimiento quirúrgico, guardar reposo voz de 5 días, cantar hasta el mes. Entonces, esto lo hacemos con el láser de KTP en la sala de endoscopías. Como pueden ver, ahí tenemos una lesión, pólipo en la cuerda vocal del lado derecho, y una lesión del lado izquierdo donde se ve, si se fijan, un surquito en esta cuerda. Evidentemente nada va a compensar el ir a quirófano, ¿no? Pero en este caso, cuando vemos que es una hemorragia y el paciente tiene una gira o tiene que cantar la próxima semana, pues lo que se puede hacer es un procedimiento como estos, estarlo vigilando, y una vez que esté estable, si necesitamos llevarlo a quirófano, pues lo llevaremos. Entonces vamos a ver cómo entramos. Ahí el paciente está sedado. Ahí es bien importante tener un anestesiólogo que sea muy trucha para estas cosas, o sea, que no nos duerma demasiado al paciente, que no lo tenga despierto, porque luego el paciente, si lo duerme un poquitín de más, se empieza a cerrar la laringe, se empieza a espasmar, empieza a roncar. Voy a notar un poco. Ahí apenas si lo vemos, pero
pues la ventaja es que nos podemos acercar muy bien. Aquí la anestesia fue exactamente como les platiqué, ¿no? Algodones en la nariz con oximetazoline lido y lidocaína a través de la membrana cricotiroidea. Ahí estamos viendo ya el pólipo que observamos previamente en la estroboscopia laringeal. Y bueno, la ventaja que tenemos con este tipo de láser KTP es que, como ustedes bien saben, actúa a nivel de la hemoglobina. Entonces realmente el riesgo de dañar el músculo como tal, pues no existe, y menos al aguataje que lo utilizamos, es pulsado. ¿Qué desventaja podríamos tener aquí? Pues sí que no tenemos una biopsia como tal, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros, hablar con el paciente que es una lesión hemorrágica. Evidentemente una lesión con probable premalignidad o malignidad, pues no le vamos a hacer esto. Este paciente es un paciente de música de banda, entonces yo cuando lo intervine le dije que no podía cantar en una semana, a los 3 días estaba cantando quién sabe dónde. Me decían, pues estoy mejor que antes, no me siento igual, pero estoy mejor que antes. Y al mes estaba bastante bien, y él realmente no le hemos vuelto a hacer ningún procedimiento. Ahí pueden ver cómo viene la lesión. Y esto evidentemente pues también reduce los costos. Pero les repito, es seleccionar bien al paciente, la patología, no todos son candidatos a hacer esto. Entonces, bueno, lo voy a adelantar para... Ahí vemos, realmente no nos profundizamos, estamos muy superficiales. Cuatro meses después, este paciente no vive aquí, generalmente ellos trabajan en Estados Unidos, ya tienen bastante chamba allá. Entonces el paciente pues bastante contento con lo que logramos y fue tal cual un procedimiento en endoscopías. Este es un último caso. Es un paciente con una sinequia glótica, pues casi total, ¿no? Este paciente rápidamente tuvo unos años atrás una cirugía por un cáncer en una cuerda vocal, lo tenían en vigilancia y el oncólogo quirúrgico lo vuelve a intervenir porque tenía unas lesiones, resulta que eran benignas, no era nada maligno, no era recurrencia, pero lo operan con un láser, probablemente de CO2. Y aquí está el ejemplo de cómo hay que saber utilizar evidentemente nuestro material, ¿no? Porque el daño térmico de un láser pues puede ocasionar esto. Entonces lo metimos a cirugía para abrir toda esa lesión. A este paciente decidí no ponerle como tal una quilla porque la lesión estaba muy delgadita. Como ven, aquí tiene fibrina en las 2 cuerdas vocales, está recién operado, pero a los 2 meses comienza con unas lesiones tipo granuloma acá anteriores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en el consultorio las biopsiamos, negativas a malignidad, y nos metimos con el láser, igual, para quitarle todas estas lesiones que tenía el paciente. Lo voy a adelantar un poquito para hacerlo un poquito más rápido. 15 meses después, pues ver que el paciente ya tenía un poquito de vibración en las cuerdas vocales, y bastante abierto, ¿no? 3 meses después empiezan ya a vibrar y una apertura mucho mejor a la que tenía antes. Vamos a escuchar ya por último la voz del paciente antes y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
Y así como vieron la cine, que el paciente no llegó conmigo quejándose de disnea ni que quería operarse porque no respirara, lo que quería era que su voz se la escuchaba mal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor Vicente Villagómez, de quien ya les di una pequeña reseña, nos va a dar su charla. Y al final, si tienen alguna pregunta para alguno de los ponentes, les pasamos el micrófono. Primero que nada, quiero agradecer la invitación al doctor Alberto Ochoa. Muchas gracias, me siento honrado de estar dando esta charla en su magnífico colegio. Cuando el doctor Alberto me contactó, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Cuando el doctor Alberto, ¿y se ve parte de la charla o no? Fonocirugía, la magia de hacerlo ver, ¿se ve? Es como de los ponentes que es bastante activos. Ok, sí se ve, ¿verdad? Genial, perdón. Entonces, cuando me contactó el doctor Alberto, me puse a pensar qué es lo que podía presentarles en relación a fonocirugía y realmente lo que quiero mostrarles es qué es lo que hago para tratar de asegurar el éxito en un procedimiento quirúrgico. Y creo que esto es muy importante. A veces pueden sonar cosas obvias, pero hace una diferencia abismal en el resultado. Hay que considerar que la voz es la forma principal de comunicación y es algo muy importante en el bienestar social del paciente. Y es la general de 3 megas, ¿no? Estoy avisando que Y es muy importante en el bienestar del paciente porque es parte de su imagen, su tarjeta de presentación. Cuando un paciente viene con nosotros con una disfonía, con un problema de voz, es importante entender qué tanto esto le está afectando en su bienestar. Considerando esto, hay que tomar en cuenta siempre las estructuras vocales, saber que la histología va a ser básicamente la base de tu éxito. Considerar el epitelio, lámina propia, músculo estriado y todas estas estructuras que componen las cuerdas vocales. Recuerden que esto pues, no es algo reciente, fue descrito por el doctor Ishiki en 1978 y después el doctor Stephen Gray en 1993 vino a hablar de la membrana basal y cómo se fijaba este epitelio hacia la membrana a través de los desmosomas y las fibras ancla de colágeno. Que por cierto, en las damas, en el género femenino, tienen menos fibras de colágeno tipo 4 y menos fibras ancla, por lo tanto tienen una mayor predisposición a nódulos vocales, además tienen menos ácido hialurónico. Pero bueno, eso es como cultura general. Entonces, ¿cuál va a ser la meta en mi cirugía? Pues conservar la microestructura, tratar de preservar la lámina propia, no irme a profundidad para no dañar todas esas estructuras y crear una cicatriz que venga a alterar en forma funcional nuestra voz. Recordar que la lámina propia pues tiene tres capas, una capa superficial, una media y una profunda, y esto la va a diferenciar muchas de las estructuras o proteínas que se encuentran en el mátrix extracelular. De las más estudiadas, pues tenemos la elastina, la colágena, ácido hialurónico, y es importante estas tenerlas en cuenta. Entonces, la base del éxito en la programación de nuestra cirugía va a ser un diagnóstico adecuado, así como lo estuvo diciendo el doctor César y el doctor Alberto, que no nos cansamos en decir que es muy importante tener un diagnóstico adecuado para poder plantear qué es lo que vamos a hacer en el paciente. Una historia clínica completa, medicamentos que toma, esto es importantísimo. En ocasiones el paciente puede ser que esté tomando antiinflamatorio no esteroideo de manera rutinaria y lo toma tan frecuente que ya ni siquiera lo considera como parte de su medicamento y esto te puede traer una complicación durante la cirugía. Dentro de las herramientas que tenemos, pues aparte de la exploración, existen cuestionarios validados que nos pueden dar un pre y post tratamiento en el paciente, que ya sea el índice de discapacidad vocal, el índice de cierre glótico y algunas de estas que ya están descritas y hay muchísimo en relación a esto en la literatura. Y medidas subjetivas, objetivas, como el análisis acústico digital de la voz. Por supuesto, revisar la audición en el paciente. A lo mejor el paciente tiene una hipoacusia, que esto está predisponiendo a un abuso vocal continuo. Y las herramientas que ya se han hablado cantidad de veces, como estroboscopía,
endoscopios, telescopios, para poder revisar en detalle a nuestros pacientes. Entonces, toda aquella alteración del cierre glótico que produzca una asimetría en su onda vocal va a producir una disfonía. Entonces, siempre que escuchemos un paciente con disfonía, antes de cargarle el diagnóstico al reflujo, que creo que muchas de las veces decimos que el paciente, la causa de la disfonía es reflujo porque realmente no sabemos qué está sucediendo, tiene que haber algo que está alterando la onda de vibración vocal para que produzca disfonía como tal. Recordar que el reflujo es un factor agravante, pero casi nunca va a ser la única causa de disfonía. Va a haber algo más que hay que revisar con detalle. Por lo tanto, en mi cirugía, si restablezco la microestructura y logro un buen cierre glótico y una simetría en la vibración, esa debe ser la meta de mi procedimiento para poder reestructurar nuevamente esas cuerdas vocales y brindarle de regreso la función a nuestro paciente. Entonces, tomando en cuenta esto que acabo de mencionar, una de las cosas que siempre realizo es revisar siempre el video de la cirugía, del video de la patología del paciente que voy a operar. Y esto es para poder mantener una estructura en mi plan quirúrgico. Si el paciente lo vi hace 2 meses, hice una endoscopía y no recuerdo muy bien qué es lo que tenía, no es la mejor idea llegar a quirófano y estar improvisando. Lo importante es tener ya todo el plan estructurado, saber paso por paso qué es lo que tengo planeado, qué es lo que voy a hacer. Y una de las primeras cosas es revisar los videos. Revisar el video, revisarlo nuevamente, ver qué está sucediendo, que no haya un cambio en la opinión de lo que había pensado o lo que había visto en esa ocasión. Y es importantísimo recordar que improvisar muchas de las veces va a ser igual a un mal resultado. Verificar la disponibilidad de todo el equipo, esto es importante para tu procedimiento. ¿Qué necesito yo para hacer ese procedimiento? ¿Qué hay en la sala de quirófano? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Voy a tener que estar corriendo? ¿Voy a tener que estar esperando? Lo ideal es tener una comunicación con enfermería para saber que el instrumento que yo quiero está ahí presente. Por supuesto, una valoración preoperatoria de nuestros pacientes y considerar algo importante que son predictores de una vía aérea difícil, que en ocasiones nos vamos directo y luego estamos sufriendo en quirófano para realizar una laringoscopía. Entonces, ¿cuáles son los predictores de vía aérea difícil? Que es algo que tenemos que revisar en cada paciente que vamos a hacer una laringoscopía de suspensión. Pues la apertura vocal, primero que nada, ver que el paciente pueda efectivamente abrir la boca. Si el paciente no puede abrir más de 2 traveses de dedo, pues obviamente no va a ser viable hacer una laringoscopía de suspensión. Empezar a medir la distancia del mentón al yoides, que esto es importante. Ver la clasificación de Friedman, como estamos viendo aquí en este dibujo, y la circunferencia cervical, que todo esto nos puede dar una idea de cuando voy o no a batallar para hacer la laringoscopía. Y muchas de las veces, a pesar de todo esto, el paciente se piensa que va a ser una laringoscopía fácil porque todos estos predictores no están presentes y empezamos a batallar a la hora de quirófano. Y en ocasiones puede ser que empezamos a tener problemas para la presentación de las estructuras como queremos. Lo ideal es tener una comunicación con el anestesiólogo, siempre trabajar en equipo para que el anestesiólogo sepa cuáles son nuestras preferencias. Buscar un tubo orotraqueal el más pequeño que podamos utilizar que permita la ventilación del paciente. A veces es una dama y le ponen un tubo 8 y la verdad es que va a ocupar la mitad de la glotis. Entonces, no es la mejor idea tratar de utilizar los tubos más pequeños, no preformados y con globo, y eso nos va a permitir que el anestesiólogo tampoco esté sufriendo. El paciente debe estar relajado, eso es una excelente idea. Recuerden que la vía ya está asegurada, vamos a colocar el laringoscopio y eso no debe darnos gran problema. La intubación delicada siempre debe de ser una de las primeras cosas en las que hay que pensar y con la que tengo que estar en comunicación directa con mi anestesiólogo. La utilización de un videolaringo creo que puede ser una excelente idea. Voy a pasar este video, que nos permite, pues obviamente, hacer la intubación con la mayor delicadeza posible. Vean aquí cómo el uso del laringoscopio nos permite la intubación. Es fenomenal, para no lastimar las cuerdas. Se ve ahí donde se está introduciendo el tubo a través de las cuerdas vocales, la manera más sencilla de no lastimar y por tema de COVID la más segura.
Entonces, esto es algo importante, que quizá el platicar con el anestesiólogo y hacerle ver que el uso de un videolaringoscopio nos va a hacer la vida más felices a todos. Entonces, eso sería un punto importante a considerar. Entonces, ¿cómo hago la laringoscopía de suspensión? A lo mejor está un poco trillado, pero en ocasiones me topo con algunos residentes que van a hacer la laringoscopía y ponen un bulto interescapular. Creo que no es una buena idea. Recuerden que el bulto interescapular es para exponer el cuello, es para cirugía de cuello, pero no propiamente para alinear el axis y poder hacer la laringoscopía de suspensión. Entonces, el bulto interescapular no tiene cabida en una laringoscopía de suspensión, ¿sí? Es importante tener a la mano diferentes laringoscopios. Entre más tamaños tengamos, más fácil va a ser que podamos adecuar el laringoscopio apropiado a nuestro paciente. Buscar el laringoscopio más grande que yo pueda introducir que me permita una visualización integral de esa laringe. Por supuesto, una buena fuente de luz para poder ver con detalle todas las estructuras. Protector bucal, importantísimo para proteger esos dientes, y tener la aspiración en ese momento que voy a hacer la laringoscopía para poder quitar todas esas secreciones que puedan estar impidiendo mi vista apropiada. En lo personal, muchas de las veces uso un fulcro en el esqueleto laringio, es decir, como una banda que empieza a presionar el cartílago tiroides para permitir ver mejor o visualizar mejor la comisura anterior, que a veces es un poco difícil. El microscopio con lente 400, por supuesto, y si tengo la posibilidad de grabar, sería espectacular, porque eso me permite seguir educándome y ver qué fue lo que hice en el paciente, revisar los videos, ver qué salió bien, qué puedo mejorar, y eso me permite cada vez estar mejorando en mis técnicas. Entonces, vean el protector bucal que mencionaba hace un momento, que es importantísimo, la manera en la que coloco el laringoscopio con soporte directamente en el pecho del paciente, y no lo coloco en la mesita de mayo. La mesita de mayo la utilizo para apoyar mis brazos y tener mayor control, y de esa manera no castigar tanto los hombros y tener delicadeza en el movimiento de mis manos para poder realizar el procedimiento. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en nuestros pacientes. Esto que tengo aquí, lo que estoy mostrando, es una aguja en mariposa de un Miniset 25. En ocasiones, en algunos instrumentales no va a haber la aguja laringia, y esta es otra alternativa que tenemos para inyectar esa cuerda vocal. Podemos utilizar una pinza de lagarto y la jeringa la unimos la jeringa la unimos al tubo receptor, y a través de eso podemos inyectar, como vamos a ver más adelante en un video. Entonces, el uso de telescopios también me pueden ayudar muchísimo durante la microlaringoscopía para tener visualizaciones que en ocasiones no puedo lograr con el microscopio. Es decir, puedo ver por debajo de las cuerdas angulaciones de 30 o 45 grados y me permite ver con detalle. Por ejemplo, en este video que se observa con un telescopio de 0 grados, que utilizo el telescopio de laparoscopía, el que utiliza cirugía general, el más delgadito que tengan, y eso nos permite revisar y acercarnos lo más posible a la cuerda vocal. En lo personal, no opero con el telescopio porque me implica quitarme una mano. Entonces, no lo utilizo más que para diagnóstico, visualización durante la cirugía, porque siento que se pierde la bimanualidad quirúrgica. Vean aquí en el uso de distintos telescopios. Como estamos viendo, un telescopio de 0 grados, vemos directo la lesión, y después vamos a utilizar otros telescopios como de 30 grados que nos permite una visualización hacia la comisura anterior y poder ver la inserción directa de esa lesión sobre el epitelio vocal. O telescopios, como vamos a ver más adelante, de 45 grados que nos permite una visión
más amplia de todo este territorio. Y son de las cosas que podemos ir implementando en nuestra cirugía para tener mayor retroalimentación y, repito, para día con día hacernos mejor en lo que, hacernos cada día mejores en lo que estamos realizando. También es una buena idea utilizar los telescopios posterior a la resección para revisar que efectivamente haya quedado todo como queríamos o como lo habíamos planeado. Entonces son una gran herramienta en la valoración de nuestros pacientes durante el procedimiento quirúrgico. Vean cómo podemos revisar con detalle todo el área y se puede acercar sin ningún problema. Entonces, creo que el uso de telescopios va a aumentar nuestra capacidad de visión y va a permitir tener una visión de ángulos que muchas veces con el microscopio no podemos realizar. Entonces, el microcolgajo creo que es una de las pautas que se ha utilizado mucho en la fonocirugía, y una de las cirugías donde se puede utilizar es en un quiste vocal, como estamos viendo aquí, un quiste subepitelial. Voy a mostrar este video de cómo realizo el microcolgajo. Ahí estoy utilizando la agujita 25, el mariposa que mencioné hace un momento, la estoy llevando con una pinza de lagarto y voy a hacer una pequeña infiltración para crear una hidrodisección en el paciente. Y posteriormente vamos a empezar a utilizar un cuchillito de hoz para hacer un microflap. Y se hace la incisión, ahí me estoy tapando con el dedo, sorry, ahorita se va a ver mejor. Y vamos levantando ese microcolgajo. Una de las pautas importantes cuando estoy haciendo un microcolgajo es tener la capacidad de ver mi instrumento justo por debajo del epitelio. Es decir, debe de ser translúcido. Si estoy viendo el instrumento y está siendo translúcido, quiere decir que estoy justo por debajo, donde debo de estar y no estoy yendo hacia profundidad. Y esto tenemos que aplicarlo en todos estos tipos de lesiones que están subepiteliales para tratar de conservar el epitelio. Ahorita voy a quitar el guante y se va a ver el dedo y se va a ver mejor. Lo único es que ahorita como estoy en la presentación no sé cómo adelantarlo, pero bueno, ahorita se va a ver mejor. Entonces, ahí empezamos a ver parte del quiste. Estoy ahí peleándome con el colgajo, tratando de desprender el quiste subepiteliar, tratando de que no se ponche, que a veces es una tarea titánica el poder conseguirlo. Puse un algodón por abajo, que eso me permite empujar un poco la cuerda, un cotonoide referido. Siempre pongan cotonoides referidos porque si se les llega a extraviar hacia la vía aérea, después es todo un dolor de cabeza el extraerlo y buscarlo. Entonces el cotonoide referido. Continuamos con los disectores. Y empezamos a ver por debajo el quiste. Es bien importante el tener el instrumental apropiado para poder realizar el procedimiento. De otra manera, instrumentales muy burdos o muy gruesos es como querer operar con guantes de golf, de box, perdón. No nos permiten el hacer una disección apropiada y conservar estructuras, que básicamente es lo que queremos lograr en este tipo de procedimientos. Y paciencia, hay que tener paciencia. En ocasiones nos desesperamos y queremos arrancar, pero hay que tener la paciencia para tratar de preservar las estructuras y continuar con el plan. Ahí estoy sacando el quiste.
Recuerden que tengo mis brazos apoyados en esa mesa de mayo para que me permita ahí tengo el quistecito, me permita el sacarlo. Lo traté de sacar sin que se ponchara, pero como mencioné hace un momento, en ocasiones es una tarea titánica. Posteriormente a la resección del quiste, vuelvo a levantar el colgajo y me aseguro que no quede nada de restos del mismo sobre la microestructura para que no se vuelva a formar. Y plancho ese colgajo con un cotonoide embebido con adrenalina y al final inyecto un poco de dexametasona y eso me permite reducir la inflamación y sellar el colgajito. Normalmente no doy puntos, sobre todo cuando son colgajos pequeños como este. Pero es bien importante asegurarse, primero, que el colgajo siga íntegro y segundo, que no quede ningún resto del quiste para que este no vuelva a darnos lata posterior. Y quizá es una buena idea, si este quiste estuvo golpeando por mucho tiempo la cuerda contralateral y tengo una pequeña edema por contragolpe, aprovechar el tiempo quirúrgico, inyectar un poco de dexametasona en la otra cuerda, me va a ayudar a suavizar esa lesión por contragolpe y llevar esa laringe, esas cuerdas vocales a la normalidad. Creo que esta es una de las bases de la fonocirugía, el respetar las estructuras, trabajar con los instrumentos apropiados y respetar la microestructura para poder restablecer la arquitectura de nuestros pacientes y que esa voz regrese enteramente a la normalidad. Ahí básicamente estoy sellando planchando el colgajito y posteriormente voy a infiltrar para sellar por completo. Revisar que todo haya quedado bien, que no se haya roto el colgajo, que no vea restos de material. Y pues paciencia, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento. Entonces, me encontré un tesoro en la historia de la laringoscopía, cómo lo realizaban antiguamente. Me pareció importante o relevante el pasarles este video para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, de acuerdo a cómo se realizaban las técnicas, la manera en la que montaban al paciente. Vean, donde tienen para recargar la cabeza del paciente, los luces y todo lo que utilizaban para la realización. Prácticamente era una luz de vela la que utilizaban en los pacientes y eran como, vean la manera en la que lo están colocando, cómo están alineando el axis y la colocación del laringoscopio. Y el paciente, pues aguantarse, ¿verdad? Creo que afortunadamente estamos en otras épocas para nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves y qué es lo que me gustaría que se llevaran de todo esto a casa? El evaluar muy bien a tu paciente, primero que nada, como no nos cansamos de repetir, determinar si es o no un candidato quirúrgico. Revisar el video antes de la cirugía para tener el plan quirúrgico y no estar innovando en el momento, sino ya tener todo listo, preparado en mi mente, qué es lo que voy a hacer. Buscar tener todo el instrumental necesario para la cirugía. Intubación delicada con el tubo más pequeño que nos permita trabajar. Respetar las estructuras para restablecer la arquitectura vocal. El uso de telescopios de 0, 30 y 45 grados cuando te sea posible, creo que es una excelente idea que lo vayas metiendo como parte de tus herramientas y tu armamento en la cirugía de laringe. Respetar las estructuras y, por ejemplo, como el caso que mencionaba el doctor Ochoa hace un momento, donde se hace una ablación de la comisura anterior y no se respetan los 2/3 anteriores, pues es posible que quede una sinequia y que se peguen esos dos bordes. Entonces es importante respetar todas esas normas, que no nos cansamos de pedir que tengan cuidado con ese tipo de cosas.
En lo personal no les dejo tantos días de reposo de voz, solamente dejo 3 días. Hay estudios interesantes donde el uso de 3, 5 y 7 días realmente no hace diferencia. Si realmente el reposo de voz creemos que hiciera una diferencia abismal, pues tendríamos que pedirle al paciente que guardara por lo menos 28 días de reposo, y lo cual no es viable. O sea, nadie puede estar tanto tiempo sin hablar. Entonces, si 3, 5 y 7 es lo mismo, pues 3 días es más fácil de cumplir. Salvo que haya trabajado muy cerca de la comisura anterior o del tercio anterior y tenga el temor de que pueda aparecer una sinequia, pues no le guardo reposo vocal en el paciente. No utilizo generalmente antibióticos después de la cirugía, solamente utilizo analgésicos, ketorolaco, sublingual o inclusive paracetamol e ibuprofeno, posterior al procedimiento, al procedimiento quirúrgico, y dejo inhibidores de bomba por 2 semanas nada más, no se los dejo más tiempo, nada más para proteger esa vía aérea. Y considerar también el apoyo de nuestros amigos foniatras en la rehabilitación del paciente, porque muchas de las veces posterior a un procedimiento quirúrgico, el paciente tiene miedo de hablar, tiene mucho temor de volver a usar su voz, y la rehabilitación vocal por parte de foniatría va a quitar mucho de esos miedos en nuestros pacientes. Y si la lesión que presentó el paciente era por abuso y mal uso de la voz, creo que esto nos va a ayudar a quitar algunos de los malos hábitos y de la mala higiene de nuestros pacientes y hacer que estas lesiones no se sigan presentando. Entonces, el uso o el apoyar a nuestros amigos foniatras posterior al procedimiento, creo que sigue siendo una buena idea. Y básicamente es lo que les quería transmitir. Muchas gracias por su atención.